Bueno, chicos, lo que vamos a ver en este video es el capítulo 8 de Varian, que habla de la ecuación de Slatsky. Eh, un poco siguiendo la línea argumental que veníamos trabajando hasta el momento, nosotros vimos en el capítulo 6 la elección, la demanda y de qué pasaba cuando variaba el precio de uno de los bienes. Lo que vamos a ver ahora en el capítulo 8 es entender un poco qué hay detrás de la conducta de ese cambio en las cantidades demandadas, ¿sí? Digo, bueno, sube el precio de un bien, paso de demandar X1 a X2, de X1 a X1'. Bueno, detrás de esa brecha, que en donde cambia la demanda, bueno, ¿qué hay por detrás de eso? ¿Es simplemente un cambio en la demanda? No. Hay dos efectos importantes que nosotros ya habíamos visto y habíamos reconocido, que son los efectos sustitución y los efectos ingresos. ¿Sí? Ahora les comparto el PowerPoint y lo vamos a ir viendo. Bueno, esperemos que se vea bien. La idea es descomponer este cambio en las cantidades, que nosotros solo vemos como un incremento de 10 unidades, 15 unidades o lo que fuera, ante las variaciones en el precio. ¿Sí? Entonces yo les comentaba que entraban en juego dos efectos. Por un lado, tenía que ver con la variación en la tasa de intercambio, con el costo de oportunidad. Cuando el precio de un bien cambia, lo que está pasando es que en términos relativos, ese bien se volvió más caro o más barato respecto al otro. Por lo tanto, eso hace que su costo de oportunidad cambie. Y cuando el costo de oportunidad cambia, yo voy a elegir sustituir el bien cuyo precio en términos relativos se abarató por aquel bien que en términos relativos es más caro. A eso se lo llama efecto sustitución. Y es uno de los efectos que prima, que es uno de los efectos que existe ante el cambio en el precio del bien. Pero no solo pasa eso cuando cambia el precio del bien, sino que además se altera el poder adquisitivo. ¿Qué nos pasa cuando aumenta el precio de los bienes? Claramente nuestro ingreso puede comprar menos bienes. Entonces, se reduce el poder adquisitivo en términos reales. ¿Sí? Yo, con el mismo ingreso monetario, en términos nominales, puedo adquirir más o menos unidades en función de si aumentó o se redujo el bien. Y a eso se lo llama efecto ingreso. El efecto ingreso es el que se produce cuando, ante la variación del precio de un bien, se altera la capacidad de compra del consumidor con el ingreso nominal que adquiere. Entonces, para descomponer esta variación total del precio, que lo que hace es afectar las cantidades demandadas, uno debe recurrir a lo que nosotros llamamos una situación hipotética. En esta situación hipotética, que es simplemente un ejercicio teórico, lo que yo voy a hacer es aislar estos efectos. ¿Sí? Entonces, voy a querer separar lo que es el impacto que produce la variación en el precio por un cambio en el precio relativo y lo que es la variación en las cantidades consumidas que tiene que ver con que yo gané o perdí poder adquisitivo. Y hay dos maneras de ver esto. Nosotros en economía clásica lo veríamos a partir del método Higgs, que esta situación hipotética la calculábamos a partir de crear una restricción presupuestaria ficticia que me permitía volver al mismo nivel de utilidad que mi situación original. Lo que vamos a ver ahora en micro es el método Slatsky. El método Slatsky es el que me permite, el que a partir de construir una restricción presupuestaria hipotética que no existe,
me permite seguir consumiendo el nivel original de la canasta que yo tenía. En cualquiera de los dos que yo haga, lo que estoy haciendo es compensándole al consumidor el cambio en el poder adquisitivo. ¿Sí? Yo muevo la restricción presupuestaria, muevo el ingreso y diría, si el consumidor tuviera un ingreso que le permitiría seguir estando en su situación original, ya sea en su nivel de utilidad original o consumiendo la misma canasta original, ¿qué pasaría con las cantidades consumidas si ahí solo puedo ver el cambio en el costo de oportunidad de la variación en el precio? Entonces, en el método de Higgs, como para que lo repasemos, nosotros teníamos una recta inicial, que era esta que estaba acá, con un equilibrio inicial. Lo que pasaba era, en este caso, si la restricción presupuestaria se mueve hacia afuera, es que se produjo una reducción del precio del bien, ¿no? Entonces, la curva de restricción presupuestaria, fíjense en que ahora me permite adquirir como máximo una mayor cantidad del bien X1. Aumentó mi poder adquisitivo. Y además, al tener una pendiente más horizontal, lo que hizo es mejorar mi costo de oportunidad. O sea que la relación entre el precio del bien 1 y el precio del bien 2 se redujo. ¿Sí? El costo de oportunidad de consumir una unidad más del bien 1 ahora es menor. Entonces, yo lo que voy a hacer es trazar una recta hipotética paralela a la recta inicial que corte a la curva de indiferencia original. Eso es lo que hacíamos en econeoclásica. Y de ahí teníamos, bueno, la diferencia que había entre X e Y son dos puntos de tangencia, ¿sí? Era el efecto sustitución. ¿Qué estoy viendo simplemente? Acá lo que estoy viendo es el cambio en los precios relativos. Estoy viendo una tangencia que se da por esta curva de indiferencia que tiene los precios originales y una tangencia que se da por la curva de indiferencia que tiene los precios finales. Entonces, lo que yo veo acá es el efecto sustitución por Higgs. Ahora, el efecto total es la diferencia que hay entre X y Z. ¿Cómo llego a ese efecto total? Desde Y hasta Z es el efecto ingreso. ¿Por qué? Porque ahora ese efecto ingreso que yo le quité al consumidor, ¿sí? Es lo que a mí me permite, al aumentar mi poder adquisitivo, alcanzar una curva de indiferencia más alta. Esto es lo que nosotros veíamos en econeoclásica. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Acá también vamos a partir de la misma situación, de una recta presupuestaria inicial, con una elección inicial, un precio del bien X1 que aumenta mi capacidad de compra del bien X1, y una nueva recta presupuestaria que corta a la curva de indiferencia más alta. ¿Sí? Yo ahora tengo un poder adquisitivo mayor, entonces voy a poder adquirir más bienes. ¿Cómo hago para descomponer la diferencia que existe entre X y Z, que es el incremento de mi bien X1? Voy a trazar una recta paralela a la curva de indiferencia, a la curva a la restricción presupuestaria original, hasta que pase por el punto que me permita seguir consumiendo la canasta X, que era la original. Entonces, esta restricción presupuestaria tiene tiene la misma pendiente que la original. Quiere quiere decir que yo ahí estoy viendo el cambio en el poder adquisitivo, ¿sí? Pero claramente en ese punto no es tangencia, ¿sí? Va a haber un punto, esa curva de indiferencia hipotética va a ser tangente a una perdón, esa restricción presupuestaria va a ser tangente a una curva de indiferencia X,
¿sí? En donde yo voy a poder ver ahí el efecto sustitución. El efecto total va a ser la diferencia entre X y Z. Y el efecto sustitución va a ser ¿qué? Va a ser cómo paso de X a Y. ¿Cómo paso de un valor o de una canasta inicial que era X, que yo adquiría con el consumo, con el precio del bien 1 y el bien 2 originales, que tenía esta pendiente, a una nueva canasta donde la pendiente es más horizontal, por lo tanto, el costo de oportunidad del bien X1 se achicó, por lo tanto, tengo un efecto sustitución positivo. ¿Por qué? Porque si el bien X1 se volvió más barato respecto al bien X2 porque aumentó, porque se redujo su precio, yo voy a sustituir X2 por X1 y me voy a mover desde X a Y. Ahora, eso es una parte del cambio de X1. La segunda parte del cambio de X2 es tener en cuenta que a eso yo le tengo que devolver el consumo, el ingreso para que efectivamente tiene porque se abarató el consumo de X1. Entonces, el precio del bien 1. Entonces, la diferencia que hay entre Y y Z me da el efecto ingreso. ¿Sí? Yo le restituyo el ingreso y le permito comprar más, porque efectivamente su ingreso real es mayor, y llego a una situación final como Z. ¿Sí? Esto es descomponer el efecto total. Yo digo que el efecto total se constituye por un efecto ingreso, un efecto sustitución, que solo mide el cambio en el precio de los bienes, que lo veo por el cambio en la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿sí? Que surge de qué? De decir, bueno, con la nueva relación de precios, si yo quisiera seguir consumiendo lo mismo que antes, yo necesitaría un ingreso como este. Fíjense que necesitaría un ingreso menor. ¿Por qué? Porque claramente ahora el precio es más barato. Entonces, ahora, ¿cuál es ese nuevo punto de equilibrio en esta situación hipotética? Bueno, lo voy a tener que encontrar, que va a ser alguno que sea tangente a una curva de indiferencia diferente, ¿sí? Ese punto me muestra simplemente el cambio en las cantidades consumidas por el cambio en el precio. Yo tengo el mismo nivel de ingreso, en ambos casos yo puedo consumir la misma canasta X, pero acá yo llego a un punto de equilibrio que me permite ver cómo cambia el poder adquisitivo, cómo cambia la elección de la canasta simplemente porque cambia la pendiente. Y después digo, bueno, ok, yo le tengo que devolver el ingreso al consumidor porque efectivamente este consumidor puede adquirir más. Entonces, ¿cómo le devuelvo el ingreso al consumidor? Y claramente, bueno, lo vuelvo a su restricción presupuestaria final y digo la diferencia que hay entre Y y Z. Entonces, para poder calcularlo, yo tengo una situación original que es M, una situación que es una relación de precios P1 y P2, y una función de demanda, como la que solíamos calcular, que era F, que dependía de M, de P1 y de P2. La situación final va a ser el mismo nivel de ingreso, el cambio en el precio del bien 1, que puede ser que se haya abaratado respecto al precio del bien 2 o se haya encarecido respecto al precio del bien 2, en función de si haya aumentado o reducido el precio. Y voy a tener una situación final en donde la función demanda ahora va a estar modificada por el precio del bien 1. ¿Sí? Nuevo. Y voy a tener una situación hipotética. En esta situación hipotética, lo que yo tengo que alterar es el nivel de ingreso. ¿Qué implica alterar ese nivel de ingreso? Implica hacer que el consumidor pueda seguir comprando la misma canasta inicial, ¿sí? Pero a los mismos precios. Entonces, dado su ingreso inicial, ¿cuánto tiene que variar su ingreso
para seguir consumiendo esta canasta. ¿Qué es lo mismo que decir X1 más X2, que era mi punto inicial, que era mi punto por el nuevo precio de X1 por el precio de X2 que no varió? ¿Sí? La relación de precios va a ser la nueva relación de precios. Y la situación hipotética la voy a calcular como el ingreso hipotético que acabo de calcular acá, el precio del bien 1 nuevo y el precio del bien 2 que no cambió. El efecto sustitución, ¿qué va a ser? La diferencia entre la situación hipotética y la situación original, la situación hipotética y la situación original, y el efecto renta, la situación final menos la situación hipotética. La situación final menos la situación hipotética. ¿Sí? Acá vemos un caso distinto, ¿sí? Como para poder verlo también en el mismo sentido. Yo tengo una situación inicial en donde el precio venía dado por la relación de precios por la curva de la restricción presupuestaria lila con una curva de indiferencia dada por la lila, ¿sí? Suponemos que lo que pasó fue que se encareció el precio del bien 1, ¿no? Al encarecerse el precio del bien 1, mi capacidad máxima de comprar el bien 1 cayó. ¿Sí? Entonces voy a encontrar una situación final, como la roja, que es la nueva curva de indiferencia a los nuevos precios, que va a ser tangente sobre una curva de indiferencia que va a estar más baja, porque ahora mi poder adquisitivo bajó, por lo tanto voy a poder acceder a una canasta más baja. Para descomponer la diferencia que hay entre estas cantidades, 250 y 125, lo que voy a hacer es trazar una restricción presupuestaria hipotética que me lleve a la situación inicial, que a mí me permita comprar la misma cantidad de bienes que antes. Fíjense en que en este caso yo le tengo que dar más ingreso al consumidor acá, perdón, en la negra, le tengo que dar más ingreso al consumidor, porque claramente ahora el pobre tiene menos capacidad de compra. Alcanzar la misma capacidad de compra y de nuevo va a encontrar una tangencia en un punto hipotético diferente, ¿sí? Que va a estar en una curva de indiferencia dada. La situación que hay entre el inicial y el hipotético es el efecto sustitución. ¿Qué pasó? Tanto la pendiente lila, tanto la curva lila, como la recta lila, como la recta negra, me permiten comprar la canasta original. Pero a los nuevos precios, en donde la pendiente se volvió más vertical y el costo de oportunidad del bien 1 se encareció, yo decido consumir menos unidades del bien 1 porque es más caro consumir unidades de bien 1. Y paso de 250 a 175. Este es el efecto de sustitución. Esto es lo que cayeron las unidades porque ahora me cuesta más caro consumir X1. Genial, yo te asigné más ingreso para que vos pudieras seguir comprando lo mismo que antes. Ahora te tengo que sacar ese ingreso porque no lo tenés. Y me muevo hacia la resta presupuestaria final, en el equilibrio final. La diferencia que hay entre esta situación hipotética y la situación final es el efecto renta, que es de 200 a 125. O bueno, en realidad no es de 200, desde este punto de acá 125. Fíjense en cómo el efecto sustitución hacen que caigan las cantidades demandadas y el efecto renta hacen que caigan las cantidades demandadas. El efecto total es la suma de los dos efectos. En este caso, al igual que en este caso, que es a la inversa, los efectos se refuerzan. El efecto sustitución va en un sentido y el efecto ingreso va en el mismo sentido. En este caso, en sentido positivo y en este caso, en sentido negativo. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de un bien normal. ¿Por qué? Porque tanto el efecto renta como el efecto sustitución
van en el mismo sentido, los efectos se refuerzan. ¿Qué me quiere decir ese bien normal? Que cuando yo me abstraigo y veo solo el efecto renta, lo que estoy viendo es que ante una caída en el poder adquisitivo, caen mis cantidades demandadas. Es un bien normal, como lo habíamos visto en términos de elasticidades. Acá que estoy viendo que ante un aumento en mi poder adquisitivo, si solo miro esa parte, aumentan las cantidades demandadas. Estamos hablando de un bien normal, ¿sí? Fíjense en qué pasa en una situación como esta, ¿no? Yo estoy en una situación inicial dada por la amarilla, en donde consumo X1, y estoy en una situación final dada por la roja, en donde consumo X1 final. El bien, el precio del bien X1, lo que pasó es que se redujo, ¿sí? Por eso yo ahora puedo consumir una mayor cantidad del bien X1, ¿sí? Aumentó mi poder adquisitivo. Yo ahora trazo y aumentaron mis cantidades consumidas. Bien, vamos a ver cuánto de esto se debe a un bien, a un efecto de sustitución y cuánto de esto a un efecto ingreso. Yo trazo una recta paralela a la curva de indiferencia final, a la curva de restricción presupuestaria final, que tiene la nueva relación de precios, y la hago pasar por la canasta original. ¿Sí? Listo, te saco esa capacidad de compra que te agregué porque aumentó tu capacidad de compra real y te llevo a un nivel de ingreso y una situación en donde vos puedas seguir consumiendo lo mismo que antes. Ahí, de nuevo, voy a alcanzar, yo no estoy en tangencia con la curva de indiferencia, no estoy viendo un punto de equilibrio con la curva de indiferencia, sino que ahora alcanzo una curva de indiferencia mayor. Cuando esta es la situación hipotética, ¿no? En negro. Entonces, si yo veo la diferencia que hay entre la situación inicial y la situación hipotética, ¿qué estoy viendo? Que el efecto sustitución es positivo, claro. Si el bien 1 se volvió más barato porque se redujo sus bienes, claramente yo voy a aumentar el consumo del bien X1. Pero ¿qué pasa cuando yo veo la situación hipotética y veo la situación final? Veo que entre la situación hipotética y la situación final, el efecto ingreso es negativo. ¿Sí? Lo que yo estoy viendo es que ante un aumento en mi ingreso real, reduzco las cantidades consumidas. Paso de este H hipotético a este F hipotético. Entonces yo acá estoy teniendo un bien inferior en donde los efectos van en situación contraria, porque siempre el efecto sustitución va a ir en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de que si se abarata el bien, yo aumento mi consumo porque es más barato el bien cuyo precio bajó, y si es negativo, ¿sí? Es porque se aumentó el precio y se me redujo y se me aumentó el costo de oportunidad. Ahora, en este caso, el efecto ingreso va en situación inversa a lo que veíamos con el bien normal. Entonces es un bien inferior, porque al aumentar mi poder adquisitivo, yo, por ser un bien inferior, reduzco las cantidades demandadas como consecuencia de un efecto ingreso. Y después tenemos otra situación también como esta, que fíjense, tenemos una situación inicial que está dada por la curva naranja, una situación final que está dada por la curva roja, en donde también yo veo un abaratamiento del precio del bien. Pero, ¿sí? Que me permite a mí adquirir una mayor cantidad del bien X1. Pero cuando yo veo el efecto final, veo que desde la situación inicial a la situación final, lo que hay es una contracción de las cantidades demandadas. ¿Qué pasó acá? Si yo tuviera que trazar, analizar las diferencias, yo digo, bueno, desde la situación final, la roja, trazo una paralela que me permita a mí seguir consumiendo la misma canasta original. Cuando hago esto, encuentro un nuevo punto de equilibrio y un efecto, un H o una demanda hipotética dada por X1. La diferencia que hay entre el efecto, entre X1 y el efecto sustitución, y X hipotética es el efecto sustitución. El precio del bien se abarató, entonces yo voy a consumir más de ese bien, ¿sí?
porque el costo de oportunidad se redujo. Ahora, cuando yo veo la situación hipotética y la situación final, veo que el efecto ingreso va en el sentido contrario, pero no solo que va en el sentido contrario, sino que lo supera el efecto ingreso. Y eso hace que caigan mis cantidades consumidas. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un bien Giffen, que ante la reducción en el ingreso caen las cantidades demandadas. ¿Por qué? Porque el efecto sustitución va en un sentido contrario al efecto ingreso, el efecto va en un sentido contrario y el efecto ingreso supera el efecto sustitución. En este caso no se cumple, es un caso especial en donde no se cumple la ley de demanda. Y a modo de resumen, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, la ecuación de Slasky es la suma de la variación por efecto sustitución más la variación por el efecto renta. Si aumenta el precio del bien 1, ¿qué pasa con el efecto sustitución? Aumenta el precio del bien 1, aumenta el costo de oportunidad, entonces me conviene reducir las cantidades consumidas del bien X1. ¿Sí? Y en algún tipo de bien, también reduce mi poder, además reduce mi poder adquisitivo y por lo tanto yo reduzco mis cantidades demandadas porque reduce mi poder adquisitivo. El efecto total es negativo y estoy ante la presencia de un bien normal. Después puede ser que ante este aumento en el precio del bien 1, también yo siempre voy a tener un efecto de sustitución que fíjense que en cualquier caso es negativo. En cualquier caso, al aumentar el precio del bien, siempre mi costo de oportunidad aumenta y siempre voy a tender a demandar menos de ese bien, porque en términos relativos es más caro. Entonces, siempre me va a pasar lo mismo. Lo que pasa que en algunos bienes el efecto renta va a operar en sentido contrario, ¿sí? Pero puede ser que ese efecto renta sea menor al efecto sustitución, como en este caso, por lo tanto las cantidades demandadas se reduzcan, y yo estoy hablando de un bien inferior. ¿Por qué? Porque se redujo mi poder adquisitivo, se redujo mi ingreso real y aumentaron mis cantidades demandadas. Y por otro lado, voy a tener una situación en donde también el efecto sustitución es ingreso y mi efecto en renta es positivo, pero en este caso el efecto renta es mayor al efecto sustitución y hace que mis cantidades demandadas se aumenten. Ante la pérdida de poder adquisitivo, yo reduzco, ante la pérdida de poder adquisitivo, yo aumento tanto mis cantidades demandadas por ingreso, por renta, que llegan a compensar la caída por el abaratamiento del bien y yo termine aumentando mis cantidades demandadas del bien. Entonces, estamos ante un bien normal en el primer caso, ante un bien inferior en el segundo caso y ante un bien inferior Giffen, que es un caso muy particular en el tercer caso, donde no se cumple la ley de demanda. ¿Qué pasa con el efecto sustitución y renta en los complementarios perfectos? Acá tenemos un ejemplo en donde, bueno, yo quiero consumir mates y tengo mates y bombillas, ¿no? Yo estoy en una situación inicial que es dada por la amarilla y la curva de indiferencia amarilla, y tengo una situación final que está dada por la curva de indiferencia celeste y por la restricción presupuestaria celeste y por esta curva de indiferencia gris. ¿Qué pasó acá? Se redujo el precio del bien de los mates, ¿no? Por eso yo puedo adquirir menos mates como máximo. Y eso hizo que yo alcanzara un nivel de indiferencia, un nivel de satisfacción menor con una menor cantidad de mates, ¿no? En una curva de indiferencia que se vuelve tangente en el vértice con la curva, con la restricción presupuestaria. Descompongamos el efecto. Yo traslado esta nueva restricción presupuestaria hacia la curva de indiferencia original de este consumidor,
¿no? Que me permita comprar la misma cantidad que antes. Fíjense que para comprar la misma cantidad de antes, yo voy a pasar por la misma curva de indiferencia que antes, ¿sí? Porque existe una sola proporción que a mí me brinde un nivel de satisfacción óptimo para seguir consumiendo lo mismo. Entonces, en este caso, el efecto ingreso, la situación inicial y la situación hipotética es la misma. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto cambió las cantidades demandadas entre la situación inicial y las hipotéticas? Nada, cero. Entonces, el efecto sustitución es cero. Y el cambio entre la situación hipotética y la situación final coincide con el efecto total. Por lo tanto, el efecto total es solo efecto renta, que tiene sentido, porque en los bienes complementarios es imposible sustituir un bien por otro cuando se abarata el precio de un bien, porque claramente o yo consumo la misma proporción de los dos, o directamente no me sirve de nada tener más o menos de un bien. Por lo tanto, cuando aumenta el precio del bien, o varía de alguna manera, lo único que yo veo acá es un efecto ingreso. Es la capacidad de poder comprar más o menos bienes en función de lo que yo pueda adquirir con mi nuevo ingreso real. ¿Qué pasa con los efectos, con los bienes sustitutivos, no? Supongamos que yo estoy en una restricción inicial como la celeste, una curva de indiferencia como la celeste, mi punto cero es este, en donde yo consumo solo botellas de agua mineral, Bien. Lo que yo digo pasa una restricción final naranja. ¿Por qué? Porque aún se redujo el precio del bien de aguas minerales. Entonces yo puedo adquirir una mayor cantidad de bienes minerales, de aguas minerales. ¿Sí? El efecto, perdón, en este caso yo qué consumía. Yo en este caso estaba consumiendo solo agua potable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dada esta restricción presupuestaria, a mí me convenía consumir solo agua potable que me daba la mayor satisfacción posible. Yo podía consumir 20 litros de agua potable versus 10 litros de agua mineral. Aumenta el precio redujo el precio del bien, me muevo hacia acá. Perfecto. Ahora, lo que yo tengo que hacer es trazar una recta paralela que me lleve a mi nueva situación inicial. ¿Sí? Entonces, la recta paralela que me lleva a mi nueva situación inicial, ¿qué va a coincidir? Con la restricción presupuestaria final. ¿Sí? Porque mi situación inicial sigue siendo esta, sigue siendo la que me permite comprar 20 unidades de agua potable, porque el precio de agua potable no cambió, lo que cambió fue el precio de agua mineral. Entonces, la nueva restricción presupuestaria hipotética me tiene que seguir permitiendo comprar 20 unidades de agua potable, que era mi situación final. Ahora, en esta situación hipotética, fíjense en cuál es mi nuevo punto de equilibrio. Mi nuevo punto de equilibrio está dado por acá, por esta situación F. ¿Sí? Que va a coincidir con ¿qué? Con mi situación final. Porque ante la nueva relación de precios y ante el abaratamiento de la situación de mi agua potable, de mi agua mineral, yo yo tengo una nueva punto de tangencia en donde, claro, como ahora el agua mineral es más barata, voy a comprar todo de agua mineral. Ese punto, ¿sí? Final, coincide con mi situación hipotética, porque la restricción presupuestaria final coincide con la restricción presupuestaria hipotética. Entonces, ante el abaratamiento del bien, la restricción presupuestaria rota, ¿sí? Para seguir consumiendo la misma cantidad del mismo bien, del bien original, 20 unidades de agua potable, y yo tengo
que pasé de consumir 0 de agua potable a consumir 25 de agua mineral. Todo es efecto sustitución. Acá no hay efecto renta, ¿sí? Porque mi efecto final coincide con el efecto sustitución. Entonces, el efecto total es solo efecto sustitución, que tiene sentido, porque yo solo voy a reaccionar ante una variación en el precio del bien, simplemente moviéndome para adquirir el bien que en términos relativos es más barato. ¿Sí? Entonces, repitamos. Yo tengo una situación original dada por esta relación de bienes, en donde a mí me conviene consumir solo agua potable. ¿Sí? Porque me permite adquirir una curva de indiferencia mayor. El agua mineral se redujo, el precio del agua mineral se redujo en términos del agua potable. Entonces, se movió de acá para acá. Con esta nueva restricción presupuestaria, yo alcanzo un nuevo punto de equilibrio que va a estar dado acá, porque acá es la curva de indiferencia más alta, dada la nueva situación. Si yo quiero descomponer, ¿yo qué hice? Pasé de no consumir nada de agua potable, de agua mineral, a consumir todo de agua mineral. ¿Sí? Ese es el efecto total. De esos 25, ¿cuánto es efecto ingreso y cuánto es efecto sustitución? Bueno, vamos a encontrar la recta presupuestaria que a mí me permite seguir consumiendo 20 de agua potable. Entonces, ¿qué pasa? La recta presupuestaria que me permite seguir consumiendo 20 de agua potable es la misma que la restricción final, porque los 20 los voy a poder seguir consumiendo, ¿sí? Porque esos 20 siguen siendo lo mismo M sobre P1, ¿sí? Sobre P2, o sea, sobre agua potable. Por lo tanto, en esta situación hipotética, la curva de tangencia con la tangencia con la curva de indiferencia más alta va a estar dada en este punto, que es justamente el punto de situación final. Con lo cual, si yo digo la situación hipotética menos la situación final me da el efecto sustitución, todo es efecto sustitución, no hay efecto renta. ¿Sí? Con esto terminamos de ver lo que tiene que ver con el capítulo 8, les recuerdo, como siempre, hagan énfasis en lo que se ve en clase, en lo que se ve en clase, en lo que se ve en los videos teóricos, y sobre eso lean el marco teórico, los textos. En la clase del lunes, lo que vamos a ver son con casos concretos, sobre todo de funciones de cuasilineales y de Cobb-Douglas o de las funciones multiplicativas de X, cómo se calcula la función demanda, cómo se calcula la de función de ingreso y vamos a ir terminando de completar todo lo que sería el análisis del consumidor. ¿Sí? Recuerden que tanto los efectos los sustitutos y los complementarios son análisis teóricos que se analizan de una manera distinta a cómo vamos a analizar las funciones cuasilineales o las funciones de Cobb-Douglas. Bueno, cualquier duda nos escriben y con esto nos vemos el lunes para terminar de cerrar hasta acá todo lo que tiene que ver con el análisis del consumidor.